Para eso convoqué al diputado Gustavo Mena, que siempre nos atiende con tanta amabilidad. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me imagino que todavía en el sur. Sí, sí, acá en Comodoro estamos Ujú. ahora prontos a una reunión en la Comisión de Obras Públicas y hoy nos visita virtualmente el ministro de Obras Públicas. Bueno, entonces no vamos a quitarte mucho tiempo. Queríamos que nos hicieras así una síntesis del nacimiento de la UCR, el devenir, muy abuelo de pájaro, para que podamos entender un poco algunas cosas que les ocurrió a nuestros partidos políticos y qué es lo que está pasando ahora. ¿Te parece bien? Bueno, es una historia larga porque es el partido Larga, más, 1891, ¿no? claro, es el partido más antiguo de la Argentina y uno de los dos más antiguos de América Latina, ¿no? Con el ARPA peruano. Eh, Creo que, bueno, un nacimiento desdoblado, ¿no? La revolución del parque primero y después la propia constitución como un partido, que tuvo como característica, como decía Leandro Alem, la lucha contra el régimen, ¿no? O sea, con una fuerte presencia popular, algo que era novedoso para fines del siglo XIX, y, y además de esa característica intransigente de no prestarse a la competencia electoral en tanto y en cuanto no tuviera reglas eh, puras, claras, de protección de la voluntad popular. Así que eso fue de alguna manera lo que signó, o por lo que se lo reconoce, pero también por ese sesgo popular, democrático, de incorporación de sectores que llegaban al país producto de la inmigración y que estaban vinculados al mundo del trabajo, al mundo de la clase media urbana y demás, ¿no? Y bueno, y que ha llegado tantos presidentes en todo este derrotero, ¿no? Desde Irigoyen con sus Sí, dos sí. presidencias, Marcelo T. de Alvear, bueno, y todo lo que vino después, porque más allá de las divisiones que tuvo el partido, en definitiva, también Frondizi tiene su origen en el radicalismo, de hecho, compitió y fue presidente por una de las dos vertientes del radicalismo y luego, por supuesto, el legado de Ilia, de Alfonsín, que digamos ya nadie duda en calificarlo como el padre de la democracia, al menos de la democracia recuperada en 1983, la experiencia de la Rúa. Eh, Así que creo... Ahí te quería hacer una pregunta porque nos tocó vivirla muy de cerca. Ahí sí fue una alianza de gobierno con la gente de Chacho Álvarez, por ejemplo. Bueno, fue una alianza electoral, básicamente. Ujú, Creo que por ahí el ujú. déficit es la no institucionalización de esas coaliciones, ¿no? Y que después, bueno, eso repercute negativamente en la función de gobierno. Fue básicamente una alianza electoral que tuvo la característica de cierta distribución de sectores del gobierno y que implosionó cuando Chacho renuncia a la vicepresidencia en un momento muy complicado, muy complejo para el país. Sí. Pero creo que la característica más relevante o más destacada del radicalismo es que tal vez en una época que no es solo en nuestro país, sino que es un fenómeno, al menos en las democracias occidentales, de cierta desconfiguración del sistema de partidos, el radicalismo funciona como tal, con todas sus imperfecciones, tiene liberación interna, funciona en sus órganos, tiene renovación periódica de autoridades, como solemos decir, tenemos un cura en cada pueblo, tiene un despliegue territorial importante, federal, eh, a veces Sí, demasiado federal. se nota mucho Al, más en el interior del país, porque acá Buenos Aires es como que todo se mezcla, pero en el interior del país es mucho más claro el partidismo, ¿no? Hola. Mm, Parece que lo perdimos a Mena. A ver, Chino, si logramos recapturarlo. Ganora, ¿estás ahí?
Hola, hola. Bueno, parece que estamos, no sabemos quién es al aire. A ver, Chino, ¿qué pasa? Bueno, parece que estoy sola. Bueno, a ver, vamos a intentar con las virtudes del Chino recomponer y traerlo a Ganora y traerlo a Mena nuevamente al aire. Sí, la idea era preguntarle un poco al diputado Mena las diferencias entre las alianzas electorales y las alianzas de gobierno. Y en todo caso que también nos pueda comentar un poquito el tema de los frentes, porque todo parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y mi pregunta original cuando se cortó la comunicación era respecto de lo que se siente en el interior del país. Cuando uno está en cualquiera de las provincias del interior del país, vive mucho más cercano el bipartidismo, ¿no? Y no me parece que la gente no pueda convivir. Conviven perfectamente, ¿no? Del mismo modo que puede convivir un peronista con un radical o un boquense con una persona de River, conviven, discuten, pero conviven. Y desde hace un tiempo, sobre todo en Buenos Aires, estamos viviendo esta diferencia de partidos como una confrontación permanente. Y esto me parece que no le hace bien a la democracia, no le hace bien a las instituciones y no le hace bien tampoco a los partidos políticos, porque no necesariamente todo el tiempo hay que estar peleándose. Me parece una forma bastante primitiva de resolver los conflictos solamente a través de la pelea. La discusión de las ideas es la que nos hace crecer, la que nos hace, en todo caso, si estamos equivocados, asumir el error y si tenemos la razón, que siempre entre comillas el tener la razón, nos brinda la oportunidad de, en todo caso, convencer al adversario para que podamos sumar y llegar a negociaciones básicas, a compromisos básicos, porque si todos estamos en el mismo objetivo. Gustavo, ¿ya estás en línea otra vez? Escucho, sí, sí. Ah, sí, 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 había cortado la comunicación y estaba intentando salir adelante respecto de esto, ¿no? De cómo se vive en el interior del país el bipartidismo y cómo lo vivimos en Buenos Aires con tanto furor, ¿no? En lugar de tratar de llegar a consensos, vivimos en una permanente pelea y esto no parece prudente. Sí, bueno, esta es una característica de nuestro país o de ciertos ámbitos de nuestro país. También creo que es un fenómeno global. Hay situaciones de fractura o de polarización extrema. Hay momentos de tensión en donde las fuerzas van hacia los extremos y después hay momentos también en donde hay una convergencia hacia el centro, que es donde se encuentran los acuerdos. Me parece que el debilitamiento del sistema de partidos es lo que hace que salga de cauce y de pautas razonables y racionales esas fracturas. El debilitamiento de los partidos hace que sea todo más amorfo, menos previsible, y esto lo Sí, vemos en todos lo que lados. venimos analizando todos estos programas últimos era justamente la necesidad de tener instituciones sólidas y la base de las instituciones democráticas entendemos que son los partidos políticos, porque sin ellos no hay existencia del Estado posible de la manera que lo concebimos nosotros a partir de elecciones justas, libres y democráticas. Entonces, esta cosa de cascotear el rancho de los partidos políticos no me parece sano, ¿no? En lugar de fortalecernos o fortalecer los partidos políticos, lo que parece que, sobre todo desde algunos medios de comunicación, esta cosa de no estar por completo, ¿no? En lugar de intentar mejorar. ¿Ustedes Sí, esto bueno, lo lo que tienen? pasa es que también, digamos, los partidos políticos muchas veces defeccionan ese rol. Creo que le ha hecho mucho daño al sistema de partidos, que como vos decís, es el que concibió la Constitución como mecanismo de arbitraje de las tensiones y de las distintas visiones de la cosa pública.
de un tiempo a esta parte. Un tiempo, yo diría, la implosión fue a partir de 2001, en donde se da este fenómeno de los liderazgos más personalistas, en donde una persona que es elegida por un partido y en base a un programa después fuga hacia otro espacio, la balcanización que se da en la representación legislativa, incluso en el interior, en muchas legislaturas, que además hace que no sepas a qué atenerte, porque es imposible. Antes se criticaba el sistema por el verticalismo y por el automatismo del funcionamiento de los parlamentos. No había que andar punteando legislador por legislador para saber cuál iba a ser la suerte de una ley. Si tal bloque tiene tantos diputados y tal otro bloque tiene tanto, uno sabía de antemano si esa ley se aprobaba o no se aprobaba, salvo que fuera una cuestión de esos proyectos que se denominan de conciencia. Esto era así. De un tiempo a esta parte eso ya no funciona así. Quizá la Cámara de Diputados de la Nación ha recuperado algo de eso, en donde hay dos bloques fuertes, dos minorías grandes, y después hay árbitros en el medio, pero en muchas legislaturas se ve este fenómeno de la imprevisibilidad, y creo que eso sí le ha hecho mucho daño al sistema, porque vos votás a una persona con un programa, no sé, de centro izquierda, y después se termina votando privatizaciones o a la inversa, y eso ha lesionado el crédito de los partidos políticos. Esos partidos que funcionaban confiamos en la ideología que el candidato nos ha mostrado durante la campaña. Claro, por eso los partidos eran una especie de contención que permitía que la sociedad supiera a qué atenerse. Digamos, los programas siempre, las plataformas siempre fueron relativas, pero sí daban un sentido de la orientación. Esto es algo que se ha perdido, y creo que eso también ha contribuido a la pérdida de crédito de los partidos, que ciertamente yo creo que hay que recuperar. A veces también los sistemas electorales han provocado esto, y hay sistemas en Santa Fe, por ejemplo, muchos le adjudican al sistema electoral tan disperso de boleta única de papel por categoría el generar que los liderazgos sean más personalistas que apegados a una plataforma partidaria. Sí, hay de todo un poco. Creo que son tensiones lógicas al seno de la democracia. Hay quienes demandan que cada representante se maneje a conciencia, otros demandan que no, que en base a un programa y a una disciplina partidaria. Y seguramente... A tu modo de ver, esto de los frentes electorales o alianzas electorales son lo mismo. Y antes me estabas comentando que en la situación del gobierno de la Rúa, como era una alianza electoral y no fue una alianza de gobierno, luego hubo mucho más fragilidad institucional al irse Chacho Álvarez. ¿Nos contás un poco la diferencia que vos ves entre el frente, la alianza y esta cosa de poder hacer en todo caso un acuerdo de gobierno? Bueno, es algo parecido también a lo que se reprochaba y nos autorreprochábamos en el gobierno en Cambiemos. El hecho de que muchas veces se pone el acento en el armado electoral, en la polarización contra el adversario, que creo que también es un fenómeno reactivo a esa tendencia hegemónica que suele tener el peronismo o el panperonismo, pero bueno, que a veces relegamos en esos armados la cuestión programática, ¿no? La construcción primero del programa, y en segundo lugar una cierta institucionalización de esas coaliciones que se quedan en ser coaliciones electorales, que a lo sumo generan mecanismos de funcionamiento parlamentario, pero que no llegan a ser algo que lo prevé la propia ley electoral, que es las confederaciones. Yo recuerdo hacia el final del siglo XX, digamos, ya con la democracia recuperada, se llegaron a armar confederaciones de partidos. Bueno, eso de ahí para acá no ha funcionado más, son coaliciones. Sería bueno que se institucionalicen estos espacios hacia donde parece ir
la arquitectura política argentina, en donde hay dos grandes vertientes, bueno, que en algún momento tengan una cierta institucionalidad de funcionamiento. Diputado. Algo parecido. Diputado, ¿me oyen? Hola. Sí, escucho. Quisiera hacer una pregunta porque, conectado con una afirmación suya, usted señaló que hay un problema de personalismo en estos momentos en la política. Hace 6 años atrás, el Partido Radical tuvo una tensión entre personalistas y antipersonalistas y se resolvió. ¿Podría explicarnos cómo se dio esa solución y si esto puede ser proyectado hacia el resto de los partidos políticos? Sí, fue una cuestión, creo yo, que evolucionó. Yo no sé si se solucionó, porque de hecho, después del golpe contra Irigoyen, en el 30, esa situación siguió dándose de alguna manera, ¿no? Hubo posiciones de abstencionismo, de participación, incluso hubo una dispersión. No nos olvidemos que el presidente Ortiz era de origen también de alguna manera radical. Sí. Creo que eso lo terminó de ordenar o de pasar a otra etapa, la irrupción del peronismo, ¿no? Y luego vinieron otras fracturas, como fue la que ocurrió a partir del año 58. Creo que son procesos que de alguna manera se repiten. El personalismo siempre está presente en la política argentina y latinoamericana en general, porque tenemos esa idiosincrasia de liderazgos fuertes, caudillismo, si se lo prefiere, que de alguna manera no se adecuan bien al fundamento o al sistema de partidos que es más de origen europeo, ¿no? Pero bueno, siempre está esa tensión. Hoy me parece que es el personalismo, pero no el personalismo a partir de un liderazgo solo, sino de la dispersión. Hoy la característica es la dispersión, incluso al propio oficialismo, al peronismo hoy en día, también le cuesta tener una cohesión. En realidad lo que hay ahí es una yo no sé si llamarlo coalición, porque vienen todos del mismo partido, pero es una suerte de coalición informal entre distintas vertientes en las cuales se fragmentó el peronismo. Es un proceso, un fenómeno extraño en la Argentina, el que tenemos hoy en día, porque fue tal vez uno de los países de América Latina, junto con Uruguay tal vez, en donde funcionó un sistema de partidos más a la europea, ¿no? Y hoy tenemos esta fragmentación sobre la base no de un liderazgo personalista, sino de muchos liderazgos personalistas en todos los sectores del pensamiento. Sí, a ver, a tu modo de entender, la posibilidad ahora de llegar a un compromiso, una negociación para hacer un gran acuerdo nacional, que el nombre no me gusta mucho, pero esta cosa que se pretendió hacer con Alfonsín y que luego se le pidió a Cambiemos también que lo hicieran, ¿no? Esta cosa de convocar a todos los partidos políticos ante una situación de crisis muy profunda. ¿No estaríamos en condiciones de hacer algo por el estilo? No porque estemos en condiciones, sino porque es absolutamente necesario para salir de semejante crisis que todos los sectores políticos se pusieran de acuerdo. Bueno, es algo que de lo que se habla desde el 83, ¿no? De una especie de ya tan remanido pacto de la Moncloa que lo nombramos tanto. Sí, yo creo que es absolutamente necesario. No es para que nos pongamos de acuerdo y pensemos todo lo mismo, sino para, creo que lo que Argentina necesita es recrear un capitalismo moderno que apunta al desarrollo, y para eso tiene que ponerse de acuerdo en 5 o 6 temas, ¿no? Da la impresión que en realidad en lugar de ir hacia eso, retrocedemos, porque de alguna manera la cuestión de la institucionalidad era una cuestión que venía funcionando más o menos bien, y de golpe cada tanto volvemos a poner en discusión aspectos que ya deberían estar superados, como la justicia, como es, la independencia de los poderes.
cuando en realidad ya debería estar eso superado, debería estar dado por hecho y estar discutiendo, bueno, cómo nos insertamos en el mundo, cómo recuperamos competitividad, cómo prestamos atención a la rentabilidad de los agentes económicos, cómo pensamos un sistema laboral que no solo proteja al que está dentro del sistema laboral, sino también al que quiere acceder al mercado laboral. Bueno, son la infraestructura tan disímil y tan desigual a lo largo y a lo ancho del país. Me parece que esas son las cuestiones, esos 5 o 6 puntos en los que deberíamos ponernos de acuerdo, y donde uno tiene contacto con la sociedad civil, ese es el reclamo, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, tuvimos una reunión de 2 horas con productores ganaderos patagónicos, en donde plantean estos aspectos en los que de alguna manera están peor que hace 40 años. Entonces, eso nos debe llamar la atención, ¿no? de quienes estamos en cargos públicos. Sí, lamentablemente, cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar un poco, ve situaciones en algunos países que uno dice, ¿por qué nadie viene y ve esto acá, cómo lo están desarrollando? ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo parecido? Y ni siquiera hay que viajar mucho, con ver algunos documentales. El domingo vi un documental de Singapur, por ejemplo, y es una maravilla cómo han logrado, digamos, superar determinados conflictos y el estar casi en una situación medieval, a tener un capitalismo o una, digamos, una calidad de vida realmente envidiable. Entonces, esto necesariamente tiene que lograr algún consenso, aunque no se pierdan las identidades partidarias. Tampoco estamos prometiendo un partido único. Sí, absolutamente. Nosotros hemos venido transitando un proceso de decadencia en donde, bueno, vemos cómo nos vamos estancando. Países que tenían un nivel de vida inferior al nuestro hoy nos igualan o nos superan. No es esto porque sea una competencia entre países, sino me refiero a que impacta sobre cómo vivimos, a qué accedemos, y bueno, y en esto claramente vivimos de viejas glorias, del pasado, nos autoengañamos, decimos, bueno, no, tenemos un sistema de seguridad social que es prácticamente universal, que cubre casi al 100% de las personas, pero en realidad sabemos que la calidad de vida se ha deteriorado enormemente en este país, aumenta la pobreza, el hacinamiento. Digamos, si una persona fuera del planeta la desembarcamos y la hacemos recorrer nuestras ciudades, nuestros barrios, eso claramente que haya un nivel de seguridad social apropiado. Puede ser nominalmente que a mucha gente le llegue el cheque a fin de mes, pero esto no quiere decir que haya, bueno, promoción social, que haya acceso a servicios de calidad, sí, que mucho menos igualdad, ¿no? Igualdad, posibilidad de promoción, como sí la hubo alguna vez en este país. La verdad que ha sido un proceso de deterioro en donde, tenemos estos falsos preconceptos ideológicos donde muchas veces nos desarrollamos políticamente diciéndole oligarca a Sarmiento, a Mitre, a Avellaneda. Resulta que en 20 años esa generación hizo una revolución por la cual prácticamente el 90 y pico % de la población pasó a estar alfabetizada, dotó de infraestructura al país, generó esa revolución que fue la ley de educación pública, libre, laica, gratuita, y me parece que debemos fijarnos objetivos grandes, más allá de los matices del pensamiento de cada uno. Diputado, hay una cuestión que me gustaría preguntarle. Yo soy lo suficientemente viejo como para haber estado en la Plaza de Mayo el 10 de diciembre de 1983, cuando Alfonsín hace ese rezo laico que es el preámbulo de la Constitución Nacional y que todos lo repetimos.
había un consenso democrático en ese momento muy fuerte. ¿Por qué se perdió ese consenso? ¿Por qué empezó este estado de disgregación, a su juicio? Mire, seguramente se dan muchos factores. Yo creo que probablemente sea la incapacidad que tuvo el sistema para responder a esas demandas ciudadanas de progreso económico, de bienestar y demás, ¿no? Yo creo que el consenso democrático no lo hemos perdido, si por eso se entiende respetar la institucionalidad, la vía legal para acceder al poder, a los cargos públicos. Lo que sí ha habido es un sistema que no ha sido capaz de dar respuestas en todos esos planos, en el educativo, ha dejado mucho espacio a las corporaciones. Somos un país en donde las corporaciones tienen un peso importante cada vez más y que traban el desenvolvimiento de las instituciones, de los órganos de gobierno que deben velar por el bienestar general. Siempre hay una primacía, parecería ser, de las visiones sectoriales, ¿no? Un capitalismo prebendario, un sindicalismo que cubre espacios que van más allá de lo que es la función propia del sindicalismo, y que seguramente son muchos factores, ¿no? Que a la democracia le cuesta encararlos. Diputado, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el tema de los partidos políticos y vamos a seguir con los sindicatos que usted mencionó. El profesor Carlos Floria, que cuando tuviéramos 3 periodos de continuidad democrática íbamos a ver afianzado el sistema y ya no íbamos a tenerle tanto temor a los golpes militares. Creo que eso lo hemos logrado y ahí es donde podemos decir tenemos un consenso democrático básico. Pero bueno, nos está faltando un poco más. Gracias, diputado. Hasta la próxima. Justo, gracias a ustedes. Un saludo cordial. Gracias. Ganora, como siempre, nos quedamos con poco tiempo para hablar con